están divididas en dos partes. Vamos a empezar con la micosis subcutánea. Y como dice su nombre, ¿por qué sería subcutánea? Porque van a ir precisamente a entrar al tejido subcutáneo y producir ahí, a ese nivel, la infección. De ahí podría esparcirse a todo el cuerpo, por supuesto que sí. Pero va a ingresar muchas veces de forma traumática, ya sea por el pinchazo o porque estoy en los oficios de casa. Por eso, sobre todo, ustedes van a encontrar este tipo de micosis en personas que viven en el campo, ya sean amas de casa, los agricultores, ¿por qué no hablar de los que trabajan con las flores y están continuamente, tal vez, sufriendo pinchazos con estas espinas? La mayoría de estos hongos viven en espinas secas en el suelo y de ahí empiezan su patogenia. Estas enfermedades, esta micosis subcutánea, la vamos a agrupar en tres categorías: las esporotricosis, cromblastomicosis o cromomicosis, cualquiera de las dos es válido, y los micetomas, que también son producidos por bacterias. Empezamos con esporotricosis y, como su nombre lo dice, su agente biológico, bonito suena, Sporotrip schenki. Bonito suena, ¿no? ¿Se lo tienen que aprender? No. Está bien, apréndenselo. Es fácil. Pero me interesa más el nombre de la enfermedad, esporotricosis, ¿ya? Es una micosis subcutánea subaguda o crónica que afecta a la piel, linfático y menos frecuente hueso, articulaciones, pulmones. Les estaba mencionando que la mayoría de estas micosis subcutáneas es por traumatismo. En el caso de esporotricosis se han visto informado también algunos casos de infecciones pulmonares a causa de la inhalación de las esporas de este hongo Sporotrip schenki. Y fíjense, en el lugar donde ingresa generalmente manos o miembros superiores o inferiores, en el lugar de ingreso se va a formar primero una pápula que va a endurecer, va a ser una pápula como un nódulo duro. Luego reblandece y se forma una úlcera tipo chancro. Muy fácil darse cuenta porque en el caso de esporotricosis sigue la vía linfática de la infección. Vamos a ir viendo algunas imágenes sobre esto. Penetra a través de la piel por pequeños traumatismos, ya sean por espinas, las astillas de madera también son causa. También han habido reportes de que estos animalitos, los gatitos que tenemos en casa que tienen esporotricosis, podrían, a causa de un arañazo, una mordedura, transmitir la enfermedad, ¿ya? Han habido reportes en Brasil, sobre todo. Clínicamente ustedes van a observar esta lesión en el lugar donde ingresó este hongo. Se forma, como les decía, primero un nódulo duro, después de blanquearse se forma un chancro que tenga una base roja, que al paso del tiempo se hace rojo-violeta, ¿ya? Se presentan tres formas principales. Una de las formas más comunes es esta, la forma linfagítica, donde ustedes van a ver el seguimiento de la vía linfática y algo que debe llamar la atención, que el paciente no presenta ni escozor, no tiene prurito y muchas veces dice que no hay ni dolor. Solo acude porque ya se colocó todo, ya se puso un montón de crema, ya se colocó antibiótico y por estética, porque se ve feo, recién acude a la consulta porque no refiere ni siquiera fiebre, ¿ya? Entonces son cosas fáciles para darse cuenta que estamos a un agente diferente a una bacteria, ¿ya? Además que haga este trayecto linfático. ¿Lo vieron en alguna bacteria? ¿Algún virus? Solo es por esporotricosis. Ya, entonces, a tomar en cuenta y a preguntar a qué se dedica esta persona, dónde se encuentra la mayor parte
pinchazo y no se dio cuenta. Inclusive podría ingresar si él tuviera un traumatismo, una herida pequeña, podría ingresar a través de esa herida, ¿ya? Tenemos la forma fija, esta es otra forma que se pueden encontrar ustedes. Aquí ya no se ve la forma de chancro, no hay que sigue la vía linfática. Van a ver un más verrugoso, como ven en la imagen, una sola lesión se va a encontrar y va a depender del tiempo que va avanzando el tamaño de la lesión, ¿ya? Y esta es la forma diseminada. En la forma diseminada y en cualquier enfermedad micótica grave, ustedes deben evaluar el sistema inmunológico del paciente. ¿Qué tipo de paciente es el que tengo al frente? ¿Es un paciente alcohólico crónico? ¿Es un paciente diabético? ¿Es un paciente que hace tratamiento para el cáncer, por ejemplo? Un paciente que ya está en la fase de la enfermedad del VIH, está en la fase de SIDA, y se me presenta esta forma, ustedes lo van a ver en este tipo de pacientes. Sabemos nosotros que para que se dé una enfermedad por cualquier microorganismo, uno de los 3 factores es el huésped. En el caso de los hongos, siempre piensen mucho más en la inmunidad. Hagan una prueba rápida para VIH cuando se topen ya con una fase diseminada. A no ser que ustedes sepan que un paciente alcohólico crónico, de todas maneras háganle una prueba. Muchas veces los pacientes con VIH no les dicen que tienen esta condición, es más, no se lo van a decir. ¿Ustedes creen que le van a decir? No se lo van a decir, se lo van a decir después de un mes que ellos no ven mejoría en cuanto al tratamiento y recién se animan a comentar que son VIH positivo. Entonces tomen en cuenta, si vemos tipos de enfermedades así que afecta, que el sistema inmunológico no está luchando, piensen que hay un problema interno, ¿ya? Y la esporotricosis pulmonar, esta sí podría transmitirse por vía aérea. Esto se da por la aspiración o la inhalación de estas espores, puede producir cuadros neumónicos, muy parecido a la tuberculosis. La mayoría de estas micosis, sobre todo las micosis profundas que afectan a los pulmones, se parecen mucho a la tuberculosis. Ahí es necesario hacer la prueba de Stier-Nielsen y observar si hay presencia de micobacterias de tuberculosis o de esporas de hongo, ¿ya? ¿Cómo diagnostican? Podemos hacer un examen directo con azúcar lactofenol. Aquí se observan sus esporas o conidios. Cuando hablo de conidios, estoy hablando de estas esporas asexuadas o asexuales que están al finalizar una hifa. En una biopsia vemos esta forma asteroide como estrella, en una tinción grande con una forma de arábica. Pero en este caso de esporotricosis el cultivo bolestario. ¿Por qué? Porque no demora muchos días en poder crecer este hongo, de 3 a 5 días en un medio cultivo seguro. A temperatura ambiente no necesitan una estufa de cultivo para su crecimiento. Sus colonias o su micelio son de color oscuro, de marrón claro a marrón oscuro. Si yo tomo una muestra de acá y hago un examen en fresco, una tinción gran o una tinción Giemsa, ya lo conocen al Giemsa, voy a tener hifas cortas con bastantes microconilios unidos. En la literatura me dice que se parece mucho al durazno en floración, por eso coloqué un flores de durazno acá abajo. No sé si se parece, yo lo dije sí parecido, ¿ya? En el caso de esporotricosis. Tratamiento itraconazol, de entrada, este es el mejor tratamiento. Yoduro de potasio también utiliza esporotricina o
hipocloricina ya está en duda este tratamiento. Lo coloqué solo para decirles que lo pueden analizar en caso de cuándo poder utilizarlo. Están viendo que mucho mejor el itraconazol en estos casos, porque no va a tener mucho tiempo del tratamiento. Ustedes van a estar con un tratamiento de alrededor de un mes más o menos y vamos a tener la mejoría de su paciente, ¿ya? Vemos otro de esta micosis subcutánea como las cromoblastomicosis o cromomicosis. Este de cromo, les tiene que llamar la atención en la coloración oscura, con marrón oscuro o negro si ustedes quieren. Es una micosis que afecta la piel, el tejido subcutáneo, causada por algunos de diversos hongos, sus paredes pigmentadas, de ahí el cromo. Fíjense, es una pared muy gruesa. Si yo hago un raspado de estas lesiones y hago una observación, un examen directo sin ninguna tinción, voy a observar esto. Sin ninguna tinción. Sus membranas son muy gruesas y muy oscuras, ¿ya? Los principales agentes son 4, pero sobre todo, o el más frecuente, es Forcecaetrazol, y estos han sido aislados de materia vegetal en decomposición, madera, suelo, baño de sauna. Este es un hongo que le gusta estar mucho en el piso y se adecua a todo tipo de temperatura, presión o humedad. ¿Qué significa? Usen zapatos. Van al sauna, no anden descalzo, usen su chimenita. Si están en el campo, yo parto de la idea de que cuando estoy en medio de la naturaleza sí debo pisar el césped, cuestiones de energías, pero no significa que voy a estar en medio de las espinas, que teniendo un montón de traumatismo y demás. ¿No tiene que haber herida o algo así? Sí, tendría que haber herida para que pueda ingresar. Por eso les decía, ¿ingresa por traumatismo o por herida? Podría ser. Sin embargo, evitemos estos lugares. Nosotros decimos, pues estamos en el sauna, hay calor, aquí no hay ningún bicho, no un bicho, le llaman a todo. No hay ningún bicho, no, pónganse. Las toallas que son públicas, que no sean públicas para ustedes, llévense sus toallas. ¿Hay toallas públicas o no? ¿Dónde la van a encontrar? En los hoteles. Hoteles y moteles. Y le digo que los moteles la usan. Ya no voy a hablar de eso. Pero vamos a ver, miren, esta jipa que se ven muy grandes y bastantes microconillos. En el cuadro clínico se considera una enfermedad de un periodo largo de incubación. Para que nosotros podamos tener esto, han debido pasar alrededor de 10 años. ¿Por qué llegamos a esto? No hay dolor, no hay fiebre, no hay escozor. Entonces, lo primero que piensa el paciente es que le sale como una pápula. Le salió un callo, un ojo de gallo, un ojo de no sé qué, ojo de pescado, hasta de todo, de escuchar con los benditos ojos en los pies. Es un callo. Ha debido pasar 10 años para poder llegar a esto. ¿Y por qué ya asiste a la consulta? Porque ya le da vergüenza ponerse una chinela o estar sin zapatos. ¿No? ¿Perdón? ¿Olor? No. Nada. Se va, este hongo se va multiplicando y va formando estas placas verrucosas. Que si usted lo acerca más, parece un coliflor. En esa etapa aún no duele. Perdón. En esa etapa aún sigue sin doler. Sí. Ahora, no le va a entrar el zapato y va a hacer fuerza, no, ahí sí va a sentir, pero por la misma lesión, no. La toca, se toca y. ¿Y cómo lo sienten, doctor? Para hacer un tratamiento, sí. Hay que hacer como una de
de irrigación, hay que sacar todo eso que no sirve. No En realidad ese es el tratamiento. No está irrigado. Va a sangrar, claro. Sí, sí. Se puede utilizar láser de frío también para sacar, pero igual va a sangrar en algún momento. Pero ustedes miren la lesión. ¿En bacterias vimos algo parecido? ¿En virus? ¿Cuál podría ser el virus? Tampoco. Entonces no hay mucho por donde perderse para el área de micología, ¿no? Si yo le hago un raspado a esta lesión, puedo encontrar, si la tiño, mi amor, voy a encontrar estos cuerpos fumagoides, que esta teoría me dice que se parece a los granos de café por la coloración bien intensa. ¿Se parece? Sí. Sí, ¿no? Sí, se parece. Y en el cultivo, miren, un mes al menos tarda para poder crecer este hongo. Dijimos que para llegar a ese estado 10 años, obvio que para cultivarlo va a demorar también un mes, ¿verdad? Que pueda crecer. Y su colonia negra, sí, negra, marrón oscuro, negro. Bastante microconidia y su hifa larga, segmentada también. Acá se ven los septos. Tratamiento: 5-fluorocitocina con anfratricina B, pero está dando mejor resultado si lo combino con ketoconazol, 18 meses. Y colocar paños, Fonsecae peloso y crece a una temperatura de 37 grados de temperatura. Si pongo paño calientito arriba de 50 grados, va a ayudar a que vaya muriendo después de que yo hice la cirugía en el paciente. ¿Ya? Seguimos con otra, micetoma. En este caso puede ser producido o por bacterias o por hongos. En Latinoamérica, sobre todo, es bacteriano por actinomyces y solo necesito dar antibiótico. En otras partes puede también dar por hongo, por eumycetos y se da antimicótico. Vamos a ir viendo. La característica de un micetoma es deformante, sobre todo en miembros inferiores. Deformante, ¿por qué? Porque hincha. Va a haber edema, hinchazón, presencia de estos nódulos con fístula. Usted presiona esta fístula y sale o drenan unos gránulos. Que la coloración de esos granos, la coloración de esos granos los va a orientar a ustedes si es bacteriano o es por hongo. De color blanco o amarillo, como pus, es bacteriano. Los bacterianos actinomycetos o actinomycetes. Todo ese grupo de los actinomycetes es bacteriano. Si fueran hongo, la coloración de los granos de blanco a café o a negro. ¿Ya? Solo con esa coloración en la clínica ustedes se van a dar cuenta. Vamos a encontrarnos con esto. Y miren, siguen, en la mayoría de los casos tenemos lesiones indoloras todavía. Y seguimos con las lesiones indoloras. ¿Ya? Esta es la triada sinológica, tumefacción, los nódulos duros y el drenaje de este material purulento con los granos. Esto me indica que estoy enfrente de micetoma. Coloración de los granos me orienta si es bacteriano o es por hongo. ¿Está bien? Entramos ahora a la micosis profunda, la micosis sistémica. Y en este caso, esta micosis son lesiones que van más allá de la membrana basal del epitelio, se pueden diseminar por vía linfomática o vía erógena. Los pulmones, en la mayoría de los casos, esa es la primoinfección. Vamos a dividir esto, lo vamos a clasificar en la micosis por patógeno primario y por oportunistas. Vamos a hablar de las histoplasmosis. Su agente biológico, Histoplasma capsulatum.
Capsulatum me suena como a cápsula, ¿cierto? Sin embargo, ustedes al mirar una tinción, cualquier tinción pareciera que tiene una cápsula, mira una areola que está envolviendo a esta levadura. Es una falsa cápsula, no es una cápsula en realidad. Este tipo de micosis respiratoria, pregunta el examen final, está considerada como la más frecuente en el mundo. El factor de riesgo, contacto con incremento de aves o murciélago. Estas son las esporas de ectoplasma. Me gusta mucho el excremento de estos animales porque encuentra humedad, alimentación, vamos a decirle su vitamina y todo lo más que es para que crezca este hongo, y oscuridad. Ideal para que estos puedan multiplicarse. Por ende, si ustedes están enfrente de un paciente que hace constantemente limpieza de los locales, de los gallineros, o si está encargado de hacer demoliciones de edificios antiguos donde hay murciélagos, en esos casos, ¿qué es lo que va a hacer en el caso de limpieza o demoliciones? Va a formar una gran nube de polvo donde van a estar suspendidas varias esporas de ectoplasma capsulatum. Y si no tienen material de bioseguridad, ectoplasma capsulatum son introducidos por vía aérea. ¿Sí? Periodo de incubación 5 a 18 días, donde el sitio primario de la infección va a ser el pulmón, va a haber aparición de la adenopatía, de adenopatía satélite al sitio de infección. Si tiene buen sistema inmunitario, su macrófago va a ir, lo agarra, no lo destruye y lo lleva por circulación. En todo el periodo que lo lleva por circulación, si no fue capaz de destruirlo, este hongo se va a multiplicar y va a salir al exterior. Entonces puede quedar en un estado latente o producir la enfermedad, como ectoplasmosis pulmonar aguda, subaguda, crónica o en sus formas diseminadas. Esto era lo que les mencionaba, en el momento de la inhalación de las esporas, estas van a viajar a los espacios alveolares donde son atrapadas por estos macrófagos y de ahí van a ser transportados. Pueden quedar en un estado latente o desarrollarse la enfermedad. Esto es lo que ustedes van a tener. Estas lesiones cutáneas ulceradas, indoloras. No hay fiebre, no hay inflamación de los ganglios. Podemos encontrar con el tema nodoso. En el diagnóstico se hace un rapado de estas lesiones. Cualquier coloración me sirve. Yo tengo que ver estas características. La levadura ovoide, ¿qué tipo de muestra? Si la infección son los pulmones, me sirve el escudo como muestra. Pero también el rapado de estas lesiones de piel que ya estoy observando también son muy buenas. Sin embargo, el cultivo sigue siendo el estándar para confirmar un diagnóstico presuntivo. Aquí también tarda 30 días el crecimiento de este hongo en un medio de cultivo bastante, ¿no? Si yo hago una tinción de sus colonias son blancas, a diferencia de las micosis subcutáneas, estas son blancas como las canas. La coloración blanca del pelo, no voy a decir la persona adulta porque los adultos mayores no solamente ellos tienen canas, ¿no? Y nosotros tenemos también. Ustedes también tienen. Sí. Y lo que vamos a observar son estas macroconidias, macro grandes, ¿no? Redondeadas. Tratamiento: afotericina B más itraconazol durante 6 meses. Y como profilaxis, si son personas con la defensa baja, deberían evitar estas exposiciones a los gallineros, a las cuevas. Si son exploradores y van a cuevas donde hay muchos murciélagos, deben evitarlo. O como quimioprofilaxis, tomar itraconazol por vía oral. Seguimos, otra, paracoccidioidomicosis.
Parece trabalengua, ¿no? Paracoccidioidomicosis. Esta también es una micosis sistémica. Las micosis sistémicas son todas producidas por hongos dimorfos. Dimorfos porque tienen dos formas de crecer: levadura en las personas y en forma filamentosa en un medio de cultivo. Ya no nació bien. En este caso de la paracoccidioidomicosis, está ocasionado sobre todo por este hongo dimorfo, el Paracoccidioides brasiliensis. ¿Por qué brasiliensis? Porque nos encontramos muchos, o se encuentran muchos casos en este lugar en Brasil. 3 a 4 casos por cada 100.000 habitantes son los reportados, ¿ya? Anualmente. Es una micosis progresiva granulomatosa con un desenlace fatal si es que no es tratada a tiempo. Esta es una micosis que afecta principalmente a personas que tienen mucho contacto con la tierra. Si yo hago una atención, fíjense que yo les estoy mostrando muchas formas de darse cuenta clínicamente y solo haciendo una atención, un examen directo, nada más. De un examen o una atención cualquiera, muchas veces ustedes lo pueden encontrar formando cadena y con una sola conilla. O se hace redondito, parece el timón de un barco. Eso dice la literatura. Si ustedes le ponen levadura que parece el timón de barco, le va a aparecer esto. Muy parecido, ¿o no? Se parece. La etapa de infección, la primera infección por la inhalación de esta conidia, por ende va a seguir siendo el pulmón el sitio primario de la infección, muy parecida también a los síntomas de una tuberculosis. El sistema inmunológico actúa sobre esta levadura quedando latente o para producir la enfermedad, ya sea de una forma aguda tipo juvenil o forma crónica tipo adulto. En el examen micológico vamos a observar o levadura de timón o en forma de cadena, donde ustedes van a observar material intracitoplasmático, se observa clarísimo. Y en la biopsia de tejido también se pueden observar estas crónicas. Ahora también tenemos pruebas serológicas o la prueba intradérmica de la paracoccidioidina. Es muy parecido a la tuberculina, donde yo voy a medir el tamaño de la pápula a las 72 horas. Si es más de 5 milímetros, es una prueba positiva. Es una prueba serológica mucho más rápida. Aquí tenemos la forma crónica ya diseminada, teniendo lesiones nodulares, ulceradas en la piel. Y le pregunto, ¿hay dolor? No. Tampoco. Se preocupa, ¿no? ¿Por qué no estoy sintiendo dolor? De repente debo tener recién asisten a la consulta. Aquí tenemos ya una afectación cutánea mucosa y miren, hacemos un raspadito de estas lesiones y podemos hacer una tinción, cualquier tinción, ustedes van a observar esto. Tratamiento. Se hace de dos formas. Primero, de inducción para evitar la multiplicación de este hongo y que siga circulando con anfotericina B más fluoxetosina. Y luego, que la más larga ya es de mantenimiento. Micosis oportunista para terminar, para que se relajen ya. Pues lo veo, ¿no? Todo lo veo de acá, aunque no lo crean. Lo veo, ¿no? Y soy ciega. Mi esposo dice, soy ciega y sorda cuando me conviene. ¿Cómo será, no? Así somos, ¿no? Así somos todas las mujeres. Ve, esas cosas lo despiertan ustedes, ¿no? Después. Hablemos de la micosis oportunista, y cuando hablamos de micosis oportunista, ¿qué le estoy diciendo? Exactamente. ¿Será que ustedes pueden llegar a tener una micosis oportunista ahora? Sí. Por el estrés, por el estrés. ¿Están estresados? Sí. Temblando el ojo. Sí. Me llegan sus energías. A mí yo estoy media como un tigre, ¿no? No se estresen. Si se tienen que aplazar, se van a aplazar. A ver si
grabarlo todo al último momento. ¿De que esta cosa lo despierta a ustedes? Ya está todo con los ojitos así. Sigamos hablando de micosis. Tengo que aprovechar esos ojos abiertos. Hablemos de micosis oportunista. Vamos a hablar entonces, aprovechar la defensa del huésped para hacer daño. Hablemos de uno de ellos, criptococosis. Se van a topar, les comento con esto. Es muy común, inclusive en pacientes pediátricos lo hemos visto. Es una micosis sistémica de un punto subagudo causado por un hongo oportunista, Cryptococcus neoformans. Pregunta de examen final. Está subrayado. Se lo sé ahí, qué buena eso, ¿no? Es la principal micosis en importancia en los infectados por SIDA, ya con la enfermedad. Ténganlo en cuenta, ¿ya? Esta micosis está ligada o vive en el excremento de las palomas. En el excremento de las palomas están estas levaduras que ustedes las pueden aspirar. Estas esporas pueden ser inhaladas, ingresan y lo más grave es que pueden llegar a producir meningitis. Meningitis. Lo bueno es que se puede aislar en 48 horas un medio de cultivo de fácil obtención. Entonces, el criptococo proviene de las heces de la paloma que ingresan por la vía respiratoria, se aloja a los pulmones y puede provocar también neumonía. Fíjense los síntomas, muy parecidos a tuberculosis: fiebre, tos seca, dolor en todo el cuerpo, náusea, bueno, hay erupciones cutáneas, tos constante y sangrado. Es muy parecido a tuberculosis. Pérdida de peso, ¿no? Entonces se contagia a través del alcohol y puede confundirse con la tuberculosis. Ustedes deben hacer vaciloscopía y descartar, ¿ya? Recomendación de evitar el contacto con las heces de paloma. Nadie va a ir a tocar las heces de la paloma, de seguro. Pero les apuesto que muchos de ustedes han ido y le han dado la comidita comprada en la plaza. Yo he sido una. ¿Sí o no? Muchas veces les comento para que lo sepan. Muchas veces al terminar la noche recogen esa semillita con todo lo que cayó también de los árboles, con la S y todo, la recogen, la vuelven a poner en la bolsita para volver a vender. Como recomendación, desde el primer día les hablé lavado de manos. Voy a terminar mi último día hablándole de lavado de manos también. Por supuesto que no van a tener en la plaza agua, jabón, tal vez para a mano, pero sí llévese su alcohol en gel o su alcohol en spray para colocarse después de que le dan. No les estoy diciendo no le den nunca de comer, disfruten de la naturaleza, de la ave y de todo, disfruten. Pero también cuídense con su. Y la inmunidad, a cuidar la inmunidad. Usar mascarilla si usted padece de una enfermedad crónica. La forma clínica puede tener una forma pulmonar muy parecida a tuberculosis. Tenemos una forma cutánea o mucocutánea con lesiones gelatinosas, pero sobre todo ustedes van a encontrar esto, esta meningitis. Y lo vamos a ver así. Fíjense que Cryptococcus tiene un factor de virulencia importante: presencia de cápsula. Este es sí o sí, presenta cápsula y yo lo voy a observar con tinta china en el microscopio. La tinta china creo que cuesta 5 bolivianos en la librería, con lo que se escriben las plumas. Agarran esa tinta china para escribir, ¿no? Antes se utilizaba eso. Utilizamos esa, una gota de tinta china, una gota de líquido cefalorraquídeo, porque está funcionando una meningitis. Hice una función lumbar, una gota, y sobre el portaobjeto coloco un cubreobjeto, microscopio, y voy a obtener la presencia de la levadura con su cápsula. Pareciera que está llenito de burbujas, pero si ustedes mueven bien micrométrico, es Cryptococcus neoformans, tal cual. ¿Ya?
Y su forma diseminal es que puede atacar cualquier órgano. Es una micosis oportunista. El examen directo de líquido cefalorraquídeo con la tinta china tengo bastante sensibilidad. Cultivo 48 horas, no necesita mucho tiempo para poder crecer y en saburón, no necesito un medio especial de crecimiento. Tratamiento, combinación de anfotericina con flucitocina y recientemente se incorporó fluconazol dando resultados alentadores. Como profilaxis no le voy a decir nunca estén en contacto con la naturaleza, no, pero sí que estos pacientes susceptibles eviten entrar en contacto con la heces de la paloma y el control de la reducción en la población de la paloma y descontaminación de estos sitios donde ya hay bastante SPGR que descontaminar, no queda otra. Ahora tenemos otro hongo oportunista de los cuales ustedes ya conocen uno todo el año, vieron el género Cándida. ¿Se acuerdan? Lo vieron en examen en fresco, lo vieron en tinción grande, lo vieron bastante. Pero también tenemos otros hongos filamentosos, Aspergillus, tenemos muco, Rhizopus. Aspergillus, ¿saben dónde lo han visto ustedes? ¿Alguna vez? Si se acuerdan alguna vez, si es que entran a la cocina alguna vez o han visto cebolla, la primera cascarita tiene unos puntitos negros, eso es aspergillus, tal cual. Son hongos oportunistas. Por eso dicen que la cebolla, hasta la primera capa hay que sacarla para cocinar. Se saca esa envoltura que viene delgadita y la primera capa. Si no tiene esa envoltura, igual se hace en la primera capa. ¿Ya? Y hay otro hongo atípico que es el Pneumocystis jirovecii, que hace mucho tiempo lo consideraban un parásito. Este hongo atípico sobre todo ataca a pacientes que ya están en la fase de SIDA. Y el caso de Candida albicans, donde ya la conocen bastante bien, producen esta candidiasis donde ella esté infecciones superficiales en la mucosa, puede ser oral, vaginal, esofágica, intestinal o en la piel, intestino, erosión interdigital, paroniquia, forma mucocutánea crónica. Puede producir candidiasis sistémica, por supuesto. Ahí ustedes siempre sospechen una enfermedad del base. Hagan una prueba rápida de VIH, háganlo. ¿Ya? Factores predisponentes. Enfermedades sistémicas, prótesis de ajustada o sucia cuando hay estas candidiasis locales, los extremos de la edad, los recién nacidos lactantes, los ancianos, y a esto se agrega el gran grupo de VIH que no está tomando su medicación y pueden llegar a la fase SIDA. Tenemos muchas especies de cándida, ustedes sobre todo conocieron albicans, una que está apareciendo bastante es la rata, en infecciones vaginales y este es multiresistente a la mayoría de los antimicóticos. Toman cotrimazol, toman fluconazol y sigue esa cándida ahí, ¿no? Hay candidiasis orales, que hay ardor en la boca, alteración en el gusto. Tenemos la candidiasis vulvovaginal, factores desencadenantes para esto, diabetes mellitus. Los pacientes con diabetes llegan cándida, le gustan mucho los carbohidratos, especialmente el azúcar. Por eso es que un paciente que está con cándida debemos cortar los carbohidratos. Azúcar y estoy. Había escuchado de coco